complacerles. Pues hoy, con la venia de todos ustedes, voy a platicarles de dos temas. Platico obviamente de túneles y también les platico de un fakir. Pues resulta que la palabra que se volvió tendencia en la prensa nacional, incluso extranjera, en estos días pasados fue precisamente la palabra túnel, y no precisamente por una situación que nos enorgullezca a los mexicanos, muy por el contrario. Pero antes de entrar en materia de este famoso túnel, archifamoso túnel ya, déjenme platicarle de otros túneles. En la década de los 40, un escritor argentino llamado Ernesto Sábato publicó una novela sumamente interesante llamada El túnel, precisamente. Pues es una lectura ampliamente recomendable, es un thriller de carácter psicológico. Les doy algunos datos. Trata de un pintor que de pronto, en una especie de epifanía, se enamora de una mujer sumamente misteriosa, y lo que sucede entre que este hombre pintor aborda a la mujer y le declara su amor, pues son toda una serie de acontecimientos que en este momento no voy a revelar, precisamente para que, si les da la curiosidad, lean El túnel de Ernesto Sábato. Hablemos de otros túneles, los famosísimos, los que están en el renglón de la leyenda urbana, los túneles de Celaya. Más de algún paisano le habrá platicado a usted, o usted por tradición familiar sabrá de estos túneles. De que existen, existen. El que se les dé el uso que pretendidamente se decía que se les daba, pues es algo que está totalmente en duda. Existen en diferentes puntos de la mancha urbana de la ciudad estas oquedades, pero que se ha comprobado mayoritariamente por dictámenes tanto de ingenieros hidráulicos como por ingenieros civiles, que más que túneles para transitar personas, eran desagües, eran albañales, eran lugares para desfogar el agua. Entonces, esto queda en el terreno de la leyenda urbana, de si eran túneles interconectados con los templos, donde se escondían los cristeros, o algunos los datan de épocas mucho más remotas, la época de la independencia nacional, etcétera, etcétera. Yo he hecho alguna pequeña prueba. Más de algún amigo me ha dicho: yo conozco un túnel, yo sé dónde está, y cuando le he pedido que me lleve, pues el amigo se esfuma. Entonces cae más en la categoría pues de la leyenda urbana, y lo que sí está documentado es que muchos de esos pretendidos túneles realmente tenían otro uso, como drenaje o para transportar agua. Y hablando de leyendas urbanas, lo que no es una leyenda, es una realidad, es el famosísimo túnel de El Chapo Guzmán. Un túnel que está cimentado con la argamasa, que está cimentado con la mezcla de dos elementos muy importantes: la corrupción y la impunidad. Esto es lo que solidifica el edificio vergonzoso del Estado mexicano. Mientras exista impunidad y se pueda ir libremente a delinquir, mientras exista corrupción, desde Los Pinos, pasando por la Sedena y yéndome hasta el reclusorio del Altiplano, entonces seguirá habiendo muchos Chapos Guzmán. Y finalmente, y saltando de tema, en una libre asociación de ideas de estos muertos vivientes, ahora tan de moda, los zombies, déjenme platicarles que en Celaya de los 60 hubo un personaje sumamente interesante, un fakir. Sí, ustedes habrán oído hablar de la palabra del fakir, este hombre que se acostaba sobre una tabla de clavos o sobre una superficie llena de vidrios, o que atravesaba caminando el fuego, o que entraba en estado de catalepsia, es decir, que aparentaba estar muerto y después de cierto tiempo resucitaba. Pues aquí en el Jardín Perfecto Aranda, el que está a un costado de la Bola del Agua, en estos jardines, ahí se ponía, a beneficio de la Cruz Roja, por cierto, se hacía una hondonada, un agujero de aproximadamente 2 metros de profundidad, y en un catafalco, en un ataúd, un fakir se enterraba, dejaba un hueco que llevaba directamente a que pudiéramos ver la cara. Los chiquillos, muy asombrados, pagábamos 1 o 2 pesos por entrar a la carpa de la Cruz Roja, y desde allá veíamos desde el enterramiento del fakir famoso, y a los 2 días su exhumación, sacarlo de la tierra, y entonces el fakir, muy campante y muy contento, se iba a desayunar. Estas son 2 historias, una trágica, otra que linda más en la anécdota y en la comedia, y es finalmente la materia de la que está hecho la vida
no es negra, la vida no es blanca, la vida es toda una serie de matices de gris. Por hoy ha sido todo, con la venia de ustedes. Tenemos una cita la próxima semana.